Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis y esta es una cápsula universitaria más a la cual, y como siempre, les doy la más cordial de las bienvenidas. Y bueno, pues tratando de ponerme al corriente con los temas que pues están por ahí pendientes y que me han pedido, y bueno, con todo gusto los estoy atendiendo en la medida en lo que me está haciendo posible. Estoy tratando de agilizarlo. En esta ocasión, pues ya saben ustedes, quienes ya son mis amables seguidores, pues no vamos a hablar de temas de farándula. Este canal no es de farándula. Y no es también, no es tampoco un canal de chismes, sino estamos tratando de buscar los momentos de reflexión que nos sirvan. Y bueno, en esta ocasión vamos a abordar un tema que en un principio no me resultaba a mí como muy atractivo, pero a petición de ustedes y tratando de concatenar algunas cosas que están pasando en el país, pues bueno, yo creo que sería importante, y no nada más en el país, sino a nivel internacional. Y creo que vale la pena revisar qué es lo que está sucediendo. Y bueno, como no hay pruebas contundentes, pues hay que tratar de concatenar estos temas, estas situaciones, y por ahí podríamos sacar algunas conclusiones que serían preliminares, ¿no? Pues ya saben ustedes, es importante ver cada aspecto, y pues como ya lo saben mis amables seguidores, por eso me hacen estas preguntas. Todo lo que vemos en los medios es algo que nos están presentando, pero lo que está atrás es lo que no nos dicen, y pues como siempre yo tengo otros datos. Les doy la más cordial de las bienvenidas a mi público en Threads, en Instagram, Facebook, WhatsApp, toda la familia Meta. Muchas gracias por acompañarme en Cápsulas Universitarias con Luis. Les agradezco mucho también a mi público en X a través de @cápsulas con Luis. Muchísimas gracias por acompañarme. En TikTok, muchas gracias por acompañarme a través de @cápsulas universitarias, y en la sede madre de estas cápsulas allá en YouTube es @cápsulas universitarias con Luis. Muchísimas gracias por acompañarme. Y bueno, pues miren, no les voy a repetir lo que ya saben ustedes y lo que ya han visto en los medios, pero sí vamos a retomar algunos aspectos. Voy a tratar de no tardarme mucho, sin embargo me parece que sí hay puntos que son importantes de observar para el momento de reflexión. Ya saben ustedes que este tema de Miss Universo pues inicia con una situación, con un video que empieza a viralizarse en los noticieros, en redes sociales, en donde hay una discusión entre Fátima y director del evento de Miss Universo en Tailandia. Y bueno, hay una aspereza entre ellos. Y ya después viene este momento delicado en donde este señor manda llamar a los agentes de seguridad para invitar a Fátima a que se retire, etcétera, ¿no? Y ya luego ya viene el certamen, las polémicas y todo esto. Si hacemos una concatenación de todo esto, vamos a encontrar elementos que son muy interesantes. El primero es que es notorio que cuando nosotros vemos este video en donde hay una diferencia entre Fátima y este señor director tailandés, es un hombre de negocios, por cierto, es un hombre que es muy famoso dentro del círculo de la televisión y de los espectáculos y todas estas cuestiones que hay allá en Tailandia, y además es un hombre de negocios que ha logrado moverse también en Estados Unidos, ¿no? En la Unión Americana. Entonces, pues tiene cierta relación y tiene ciertas características que lo convierten en un hombre que, pues bueno, pues no es de los mayores empresarios del mundo, ni mucho menos, ni de Asia, ni nada de esto, pero sí tiene pues cierta posición, ciertos privilegios, y tienes toda una serie de contactos y toda una serie de elementos que lo ayudan mucho, y eso le pega mucho en el ego, hay que decirlo. Es un hombre que tiene cierto ego y que pues bueno, no tan fácil puedes hablar con él porque están muy acostumbrados a ese ego. Fíjense que he notado en muchas personas de origen oriental, origen asiático, que tienen este problemita. Todas las personas que tienen algún negocio, con las personas que incluso yo he visto o hasta que he tratado de decirles, tienen como que esta situación como muy propia, muy personal, muy desarrollada, en donde pues como que tienen el ego muy elevado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas personas porque luego consideran que sus negocios o las cosas que ellos hacen tienen un valor muy elevado.
Entonces, si se quejan mucho de los empresarios mexicanos, de los empresarios latinos o los norteamericanos en general, bueno, pues la realidad es que también en todas partes hay este tipo de situaciones. Todo esto lo rescato porque es importante. Si ustedes se percatan cuando hay esta situación que nos está ocupando, en donde hay una diferencia entre Fátima y este señor, ustedes se van a percatar que ya existe, lo observen la escena con mucha calma, ya existe una aspereza que no es en ese momento, es una aspereza previa. Este señor director lo que está haciendo es reprocharle a Fátima, pero se nota que hay algo que ya viene, si ustedes hacen esa lectura, que ya viene de tiempo atrás, que ya viene un detallito. Parece ser que Fátima no quiere hacer publicaciones o no quiere hacer difusión del evento ni del país porque hay algo que le incomoda. Es obvio que cuando una persona va a algún país o algún lugar, pues lo que hace es tomar imágenes para efectos del recuerdo o para poder difundir, y en este caso parece ser que Fátima no estaba haciendo una publicación en sus redes o una difusión como se esperaría, y este director se lo reprocha. Todo parece indicar que hay por allí el problema o el detalle, que hay algo que le molesta a Fátima y que le incomoda sobre el ambiente y sobre las situaciones que se están aconteciendo. Y bueno, pues uno se pone a reflexionar qué podría haber sucedido, y si ustedes lo quieren hacer, pueden investigar. Ya saben ustedes, ahora con tanto buscador que hay, tanta inteligencia artificial, ustedes pueden encontrar cosas muy bonitas. Tailandia es un país maravilloso, tiene una cocina muy atractiva, exótica, tiene una cultura bastante atractiva también. A mí me gusta Tailandia, pero también hay que reconocer algunas cosas. En estas zonas de Asia, no nada más Tailandia, hay varios países, pero Tailandia se distingue por ser un lugar que por su legislación y por el cumplimiento de la misma es famoso, un país famoso porque pues desafortunadamente hay muchas situaciones que están fuera de la ley o fuera de la legislación internacional o fuera de muchas cosas que deberían de ser. Entonces, es muy débil la situación en el caso de Tailandia. Hay cosas maravillosas, pero hay que ver también la realidad social, y eso tiene que ver mucho con que las legislaciones son muy blandas, son muy sencillas, también porque pues a lo mejor las prisiones no son precisamente lechos de rosas, sino que son de las peores que hay en el mundo por el trato que se les da a los internos y todo esto. Entonces parece ser que no es necesario imponer penas tan amplias, ¿no? Entonces todo esto juega un papel fundamental para efectos de que haya toda una serie de elementos que no son tan bonitos, ¿no? Como puede ser que bueno, pues es un país que tiene un alto índice de corrupción. Si no aparece en los rankings mundiales es porque obviamente no hay denuncias. Si no tiene una alta tasa de delincuencia es porque también no hay manera de estar denunciando. Recuerden ustedes, se los he mencionado en cápsulas anteriores, que estas estadísticas que uno ve publicadas, por ejemplo, en El Financiero, en El Economista y todos estos periódicos que luego andan por ahí, y otros que ya están en Latinoamérica, no me dejarán mentir mis seguidores y las personas que me acompañan en Latinoamérica y el resto del mundo, ocurre mucho que se publican estadísticas, ¿no? Fíjense que tales países son los más corruptos, o tales países tienen tales problemas, denuncias, etcétera. Pero una de las cosas que no le dicen a la gente, para efectos pues de impresionar, porque luego estos periódicos, ya saben ustedes, andan buscando favores, ¿no? Que los gobiernos los tomen en cuenta para comprarles publicidad, espacios publicitarios, y eso les convenga. Y cuando los gobiernos dejan de contratarlos, entonces empiezan a soltar periodicazos, como decimos, ¿no? Ya se los he platicado en cápsulas anteriores para quien guste revisarlo. Entonces es una serie de conveniencias. Entonces en el caso mexicano, pues eso ocurre, estas presiones, cuando los diarios no encuentran los recursos suficientes, empiezan a presionar a políticos, al gobierno, a empresarios, y entonces para efectos pues de que con esta presión estas personas busquen llegar a una negociación con los dueños o socios de estos medios desinformativos, como yo y muchas personas les decimos, y entonces así es como logran ganar posiciones de poder, ingresos económicos, etcétera, ¿no? Entonces estos diarios y estos
los medios no nos dicen que esas estadísticas son tomadas con datos de instituciones internacionales, que a su vez esas instituciones internacionales se nutren de la información que se les provee desde los gobiernos locales. Es decir, si tú quieres saber cuál es la problemática que hay en determinado país, pues lo que haces es preguntarle al gobierno cómo están sus estadísticas y el gobierno pues proporciona esa información. ¿Qué es lo que ocurre? Que obviamente si en un país como Tailandia, que tiene estos problemas de corrupción y estos problemas con las autoridades en general, pues tú crees que una persona va a estar denunciando todo lo que le sucede. Pues no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No hay denuncias, pero no hay denuncias porque existiera un buen gobierno. No hay denuncias porque hay temor de la gente de que hay represalias o que simplemente no se cumple con la ley, etcétera, toda una serie de problemáticas. Entonces, esas partes que no nos dicen, pues bueno, se reflejan luego en las estadísticas y luego la gente está ahí en las redes sociales, admirándose de los malos gobiernos, cuando no se dan cuenta que muchas veces esas estadísticas lo que reflejan es que existe una cierta cantidad de denuncias porque hay organismos internacionales o organismos no gubernamentales que están cuidando que se cumpla con la ley, con las denuncias, y entonces en esos gobiernos la gente se anima más a denunciar y por eso es que aparecen los números, ¿no? Es un tanto paradójico. Si gustan, después hacemos una cápsula que sea más específica sobre este tema, pero sí funciona, ¿no? Entonces, no es que haya menos corrupción en otros países, simplemente muchas veces no funciona la denuncia, ¿no? Entonces, bueno, regresando a nuestro tema, pues resulta que hay muchas cosas que están ahí muy a la vista, ¿no? No hay el presupuesto gubernamental adecuado para que se cuide las calles, para que se cuide las zonas en general en donde a veces pasan los turistas. Hay un descuido en general de todo lo que debería de ser estructura urbana. Entonces, pues hay muchas limitaciones, muchas complicaciones, y les platica a ustedes que muchas veces a eso también guarda mucha relación incluso con la calidad del agua. Entonces muchos de los hoteles lo que hacen en esas zonas de Asia es tener agua purificada o agua específica para los turistas para que puedan hidratarse, pero con agua específica. ¿Por qué? Porque si se hidratan con el agua local, pues les puede dar una enfermedad, ¿no? Sí se les pide vacunas, sí se les pide cuidados para viajar a los turistas, pero pues no todo se va a poder cubrir, o sea, no es imposible que te pase algo, ¿no? Entonces, son de esos detallitos que no se mencionan, y entonces obviamente si Fátima tuvo algún problema de ese tipo, de esa índole, o vio algo que no le gustó, ya saben ustedes que hay mucha piratería, hay mucho tráfico de artículos que no están en el mercado legal, que incluso es una de las capitales pues de pornógrafos, hay que decirlo, que van ahí, y es turismo también para personas que buscan intimidad, incluso con jovencitas, y como la ley es muy laxa o no se cumple, entonces pues es un paraíso para muchas cosas que no deberían de ser. Entonces esto es apenas una parte de lo que ustedes pueden encontrar si lo investigan. Para que ya saben, yo no invento nada, mis amables seguidores lo saben, yo no invento nada, ustedes mismos teclean y encuentran la información. Entonces, estas cosas, pues obviamente yo creo que a Fátima no le gustaron. Ella proviene de una familia pues conservadora, una familia pues pudiente, como ustedes ya seguramente lo saben. Entonces, pues hubo cosas que no le gustaron, eso llamó la atención pues de este director, que además tiene negocios en esa zona, en Tailandia, tiene una relación muy amplia en los medios informativos. En la farándula me parece que ha sido hasta actor, creo, ha sido director de programas de televisión, entonces está muy involucrado, tiene el ego muy elevado, y entonces pues sí le ha de haber reprochado. Fátima no quiso hacer el asunto más grande, y entonces este señor empezó a presionarla, y como Fátima no cedió ante pues esta situación que ella, porque la intención, si ustedes se fijan en ese video, la intención de este señor es exhibirla, por eso es que hay un video, ¿no? Era exhibirla para que vieran que era una persona que no estaba apoyando, que no estaba resaltando la cultura y las ventajas turísticas que pueda tener Tailandia, ¿no? Entonces ahí se nota la molestia. Entonces,
ahí empieza el problema con que este señor empieza a ser altanero, empieza a mandar a llamar a la gente de seguridad, y entonces es por lo que se retira Fátima, y pues bueno, algunas chicas le acompañan en solidaridad, pero esto obviamente no se queda así, porque es lógico que Fátima se tuvo que haber comunicado a México y platicar esta situación tanto con su familia como con el presidente, o bueno, el copropietario, pues señor Rocha, en México, sobre estas cuestiones que estaban ocurriendo. Se viraliza este video que la intención era exhibir a Fátima, pero que después se viraliza y se pone en una situación contraproducente, ¿no? Casi es un harakiri para este señor director del certamen en Tailandia. Entonces, lo que ocurre a partir de eso es que obviamente pues están lejos, el gobierno mexicano incluso pues se entera de esta situación, porque obviamente hay una relación entre estos propietarios de empresas petroleras, y bueno, se empieza a correr la voz, este señor Rocha que está tan relacionado con el gobierno, entonces pues incluso ofrecen sacar a Fátima de Tailandia, porque pues podría ponerse en riesgo, ¿no? Ya se sabe que no se dice públicamente, los gobiernos no pueden decirlo, yo sí, que luego son países que te pueden arrestar por cualquier cosa y te cancelan la visa o el permiso, se deshacen de tu pasaporte, cosas muy complicadas que hay en muchos países, sobre todo cuando la ley es laxa o no se cumple como debería de ser. Entonces pues ocurre ese tipo de cosas, entonces hay que rescatarla, pero ella decide valientemente, hay que decirlo, quedarse y seguir adelante, y bueno, sucede todo esto. ¿Qué ocurre después? Bueno, que el señor Rocha hace un pronunciamiento, porque seguramente se sintió comprometido, presionado por la comunidad, por sus conocidos, por el papá de Fátima, la familia, etcétera, porque son gente adinerada, que tienen mucha relación. Entonces, ahí me parece que el señor Rocha comete un exceso y comete un error al adelantarse. A mí me parece que se precipitó. El error en él es haberse precipitado, y entonces empieza a quejarse, y lo más delicado es que él, al sentirse como copropietario de este certamen, pues lo que sucede es que trata de poner orden. Dice, bueno, pues es el director, y sí, a lo mejor tiene fama por ahí, pero pues hay que poner orden, ¿no? No debe de tratar a una mujer así, etcétera, etcétera. Y ahí están las declaraciones del señor. Entonces, a mí me parece precipitado, porque no alcanzó el señor Rocha a revisar exactamente cómo estaba relacionado y cómo estaba este señor movido en los medios. Creo que ese es un factor fundamental si ustedes lo analizan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este señor se siente ofendido, se siente presionado. De momento, este señor y director del certamen en Tailandia, lo que hizo, él sí esperó un poco y trató de ser un poco paciente, y aguantó todas las críticas. Entonces le empezaron a decir, y dijo, bueno, pues si alguien se ofendió, pues lo siento mucho. Para esto, ustedes analicen en el idioma original y en la mejor traducción posible de lo que este señor dijo. Si ustedes observan, él nunca se disculpó con Fátima. Ojo con lo que estoy diciendo. Él nunca mencionó Fátima, ni mencionó Miss México, ni mencionó el caso concreto como tal. Lo que hizo simplemente fue decir que si alguien por ahí en la comunidad internacional, sus seguidores, las personas que lo ven en televisión, que lo conocen, se sintió incómodo con lo que él dijo, bueno, él dijo que sentía lo que había sucedido, pero jamás ofreció disculpas. No es lo mismo, revisen bien lo que les estoy diciendo, no es lo mismo. El señor jamás ofreció una disculpa a Fátima, y esta situación lo que refleja, lo que proyecta, es que este señor tiene una soberbia muy elevada. Quiere decir que este señor no se quiso disculpar con Fátima, y al contrario, lo único que hizo fue amortiguar. No se sintió en desventaja, no sintió que el señor Rocha fuera mejor que él, no sintió que hubiera alguna situación que lo perjudicara. Al contrario, como la contraparte del señor Rocha es una persona, me parece que es trans, que compró el certamen a Donald Trump, los derechos del certamen. Entonces se sintió protegido, porque ella también es tailandesa.
o él o ella o compañere es tailandés, y entonces pues se sintió un poquito cobijado, a pesar de que esta persona pues tiene algunos problemas por ahí, ¿no? Tiene malos antecedentes, desgraciadamente, porque tiene detalles con los impuestos y otros detallitos internos. Entonces, ¿qué es lo que hace este señor? Que bueno, se siente más o menos cobijado por eso, se quedan así las cosas y parece ser que entre todo el comité organizador llegaron a un acuerdo. Esta parte ya es más difícil, ya tiene que ver con un análisis un poquito más profundo, ya tiene que ver un poquito más con la especulación, pero más o menos es lo que uno puede analizar. Es muy probable que el comité en Tailandia haya querido evitar que se hiciera más grande el asunto, que se hiciera un verdadero escándalo. Trataron de negociar y de llegar a al mejor acuerdo posible con el señor Rocha y con todas las representaciones, de tal manera que se pudiera llegar al mejor acuerdo posible, y entonces dieron facilidades para que de esta manera se pudiera dar un mejor trato a Fátima y pudiera sentirse Fátima más tranquila. Eso es lo que muchas de estas chicas, las Miss que no ganaron, las que incluso ni llegaron a ser finalistas, están reclamando. Si ustedes lo revisan, pues ahí están las declaraciones de estas chicas. Yo no me lo estoy inventando, o sea, ahí se notan las declaraciones en donde pues no quieren decir toda la verdad, pero sí quieren que se haga una investigación para efectos de poder descubrir cuál fue el acuerdo al que se pudo haber llegado para evitar que hubiera problemas, y entonces pues suavizar, matizar lo que está ocurriendo. Entonces eso podría explicar algunas cosas que se están viendo en los medios, y entonces trataron de suavizar esa situación, y por eso la sospecha de que hubiera algún problema. Este señor que es pues no es homónimo, Omar Harfuch, eso no es homónimo propiamente, porque el Omar Harfuch mexicano es Omar García Harfuch, entonces no confundir. De hecho, también la ortografía del apellido no es exactamente la misma, entonces la pronunciación se parece mucho, pero la ortografía no es la misma, ¿no? Entonces, bueno, haciendo a un lado al Batman, ¿no? Al conocido Batman mexicano. Este señor tiene también, si ustedes investigan, toda una serie de problemas en diferentes eventos alrededor del mundo, en donde ha hecho polémica y se ha querido colgar de otros eventos, otras situaciones, para hacerse de fama y negociar muchas cosas. Entonces también eso ustedes revísenlo. Entonces ahorita están aprovechando este momento para sacar ventaja, provechos, lo cual me parece muy cobarde, ¿no? Pero bueno, entonces todo esto se concatena y pues empiezan a ocurrir cosas raras, y una de las cosas raras, aparte de toda esta polémica, es ya la parte que despierta el interés para finalmente hacer esta cápsula, y aparte de los votos que están en los polls, en estas encuestas virtuales que me hacen ustedes favor de darle tap y de votar en las diferentes sedes de este canal. Muchísimas gracias por ello. Hay una serie de movimientos muy raros. En México comienza a haber una situación muy curiosa, en donde empieza a circular varios rumores, y entre esos rumores circula también una carta que por ahí llega al Congreso de México, y por ahí se entera Presidencia, y por ahí se hacen cosas que no debían de ser, y resulta que empieza a haber movimientos, y el movimiento más importante, más delicado, es el que tiene que ver con la renuncia de Alejandro Gertz Manero. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, yo estoy tratando de desmenuzar, y entiéndase que es una especulación a reserva de que salgan algunas cosas a flote, pero sí puedo yo lograr ver que la figura de Alejandro Gertz Manero es una figura muy delicada. Es un hombre que tiene mucho poder, tiene muchas relaciones, es un hombre que está bien posicionado. Por eso es que él estaba ahí en la Fiscalía General y siguió, ahora sí que en el mapa político, porque está muy bien relacionado. Él tiene conexiones con empresarios, con grupos de poder, con grupos de interés. Entonces, por eso es que se ha mantenido. No es gratis su posición ahí, no está nada más ahí porque sí. Obviamente se le da una posición muy específica, entonces él explota. Él la aprovecha y él hace que eso le funcione a él favorablemente. Por eso es que en ocasiones pasadas, cuando se intentó su renuncia, no se pudo. Y no se pudo porque está muy bien relacionado el señor. ¿Qué sucedió?
Que bueno, si ustedes concatenan todo esto, todo parece indicar que hay una carta que por ahí circuló, pero también circularon pues por ahí otros datos que no nos aparecen a nosotros como público, pero que se convierten en una amenaza, hay que decirlo de esa manera, en una probabilidad de que pudiera ocurrir algo muy grande, porque parece ser que hubo una advertencia de que se iba a esparcir información delicada, ¿no? Esta parte que los medios no nos dicen. ¿Y por qué no nos lo dicen? Bueno, que debería de ser. Esto es porque de donde proviene esa información no podría haber sido desde el área política. No fue desde el ambiente político, porque si hubiera sido desde el ambiente político, los medios desinformativos, como le decimos muchas personas, inmediatamente lo hubieran soltado. Lo hubieran dicho, saben que miren, aquí, por aquí están las sospechas, aquí están todos estos detalles. E incluso hay algunos analistas políticos que sí como que tratan de ver qué sector político fue el que pudo haber filtrado información. La realidad es que eso, si ustedes lo ven con calma, no salió del ambiente político propiamente, salió de los medios. Ojo con lo que les estoy diciendo. Y si salió de los medios, ¿quién pudo haber tenido interés para efectos de que se provocara todo esto? Si ustedes empiezan a manejar todo esto, la única manera en la que esto pudiera haber generado algo tan importante es que pudiera haber venido no solamente de los medios mexicanos, porque los medios mexicanos, pues ya saben ustedes, debajo del agua, debajo de la mesa tienen acuerdos, aunque sean tácitos, aunque sean de lejecitos, aunque no sean amplios, pero los tienen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tuvo que haber tenido un impulso de algún lado. No podría haber sido de Latinoamérica definitivamente. Tuvo que haber venido forzosamente de la Unión Americana. Entonces, ¿quién de la Unión Americana podría haber estado informado e interesado en que se pudiera haber hecho algo? Pues aparentemente no hay nombres como tal, pero sí podemos encontrar que hubiera una conexión con una persona que sí estuviera molesta, que estuviera en disposición de repartir dinero para poder obtener información y darla a conocer, y que tuviera un interés muy personal, porque en realidad todos los medios están concatenados. Yo les he dicho, muchos de los acuerdos que tienen estos medios y por los que no critican a otros medios es porque hay una cadena, se comparten información. Les he platicado en otras ocasiones sobre las conexiones que hay con The Washington Post, The New York Times, etcétera, 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 con los medios mexicanos, los medios latinos de nuestro mundo. Entonces, para que puedan tener cierta información, primicias, etcétera, pues hay una concatenación. Entonces, obviamente, pues no va a salir una bomba nada más así. Tiene que haber algo que haya impulsado, algo muy específico. Pero si hay tan buen acuerdo, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues tendría que haber sido alguien que impulsara por coraje, por molestia, por revancha, que pudiera haber impulsado todo esto. ¿Y ustedes quién creen que pudo haber sido, no? Ahí se los dejo de tarea. ¿Quién, qué empresario, qué persona relacionada con los medios que tuviera un acuerdo con personas de la Unión Americana, con empresarios estadounidenses, pero sin ser empresario estadounidense, ¿no? ¿Quién pudo haber sido, que pudo haber contactado precisamente a sus contactos en Estados Unidos y por ahí soltar el dinero que se necesite? Y como hay mucha gente que está dispuesta a soltar información a cambio de dinero, ya vimos el caso de esta persona que era informante del señor Rocha en la fiscalía. Bueno, pues si hay reparto de milloncitos de pesos y hay gente que está dispuesta a dar esos millones de pesos, pues bueno, pues obviamente hay manera de conseguir la información, ¿no? Entonces, por muy cerrado que esté, si hay suficiente dinero y suficientes palancas, suficiente influencia de poder, de política, etcétera, si concatenas todo, pues puedes lograr muchas cosas, ¿no? Entonces, por ahí llega una triangulación, según mi cálculo, y al llegar a esa triangulación, como no hay gran manera de poder comprobar esa triangulación, pues es más fácil afectar a alguien. ¿Qué ocurre? Que el señor Hertz Manero, como conoce muchas cosas, sabe muchas cosas, pues lo mejor es poderlo mover
para evitar algún golpe más grande, un impacto que pueda ser más grande. El señor Rocha, que estaba muy bien relacionado por sus nexos con petroleros, con otros empresarios importantes, con el gobierno mexicano, etcétera, pues si él está cayendo, pues ojo, es el efecto dominó. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Evitar que efectivamente se produzca el efecto dominó, y entonces sabes que vamos a cortar por lo sano, vamos a hacer movimientos en este ajedrez político. Yo sé que a mucha gente no le gusta el término, pero créanme que claro que es un ajedrez político, no el de las piezas del ajedrez tradicional con escaques y todo eso, no, estoy hablando del ajedrez político, que es una manera de llamarlo así, pues. Entonces, hay que evitar eso, cortar por lo sano, y si va a caer el señor Rocha, hay que evitar que los demás caigan, y obviamente hay conexiones con políticos, con empresarios y con personas que están detrás de todo eso, con grupos de poder, grupos de interés. Entonces, que no se te haga un polvorín, que no se te haga ahí un problema más grande, y por eso es que se hace este movimiento, y que de por sí ya había gente que ya estaba interesada en derrocar a Hertz Manero. Entonces, ¿qué es lo que haces? Si te lo van a tumbar, por eso es que él acepta. Si te van a tumbar a Hertz Manero, de todas maneras, ¿qué es lo que tienes que hacer? Evita a toda costa que te lo tumben con un periodicazo, que te lo tumben con una información que pudiera ser perjudicial, y que eso pudiera debilitar de alguna manera a ciertos sectores, incluyendo el gobierno. Entonces, pues tienes que hablar con Hertz y decirle, ¿sabes qué? ¿Qué prefieres? ¿Caer en un periodicazo, en ningún problema? ¿O mejor te mando de embajador? Tú me dices. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Llegan a ese acuerdo, investigan, revisan bien los pros y los contras, y el señor Hertz Manero no tiene más remedio que renunciar y aceptar una embajada, que normalmente las embajadas se usan para eso, para colocar a ciertos políticos fuera del escenario, ¿no? Y eso se hace desde hace décadas, no es nuevo. Para los que no lo saben, eso no es nada nuevo. Mueves tú a un político para que puedas tú aligerar lo que está sucediendo o sacarlo del escenario político mexicano, etcétera. Entonces, y eso también se replica en otros países, pero bueno. Entonces, eso sería la explicación de alguna manera de todo lo que está ocurriendo, ¿no? En todas estas cosas. Y bueno, ya lo que tiene que ver con que quieren demandar a Fátima, que quieren que el señor Rocha deje ya el certamen, etcétera. Bueno, esos ya son cuestiones adicionales. Aquí en esta cápsula yo lo que quiero a ustedes mencionarles es simplemente lo que tiene que ver con esta situación de lo que está ocurriendo, ¿no? Para que ustedes hagan esta revisión. Y ya lo saben, mis amables seguidores, yo no busco que me crean, estoy buscando que ustedes cuestionen todo esto, investiguen y se informen. Recuerden siempre que al buscar la información están buscando la verdad, y al encontrar la verdad los va a hacer libres. Entonces, revísenlo. La verdad los y las hará libres. Revísenlo con calma y ahí está la información. Si el señor Rocha tiene que vender o tiene que renunciar, etcétera, bueno, esos ya serán otras situaciones. Que si Fátima tiene que renunciar, bueno, esas son otras cuestiones. A final de cuentas, yo lo que les puedo decir es que Fátima es la menos culpable de todo lo que ocurrió. Eso hay que decirlo, hay que ser justos también. Todo lo que se desarrolló fue fuera del certamen, y estos aspectos de críticas de que si está bonita o no lo está, etcétera, bueno, lo que pasa es que mucha gente no entiende que no se trata de tener a una rubia con ojos azules, alta y despampanante, etcétera. No. La belleza no solamente tiene que ver con el aspecto físico, sino con el aspecto intelectual, con preparación, con toda una serie de elementos que no todas las mujeres están dispuestas pues ahora sí que a ofrecer o a prepararse, porque para llegar ahí no es nada más que estés muy delgadita y por ahí pasees. No es así de fácil. Son certámenes muy pesados, y me parece muy lamentable lo que menciona Guadalupe Jones, esta ex Miss Universo mexicana, que bueno, como la sacaron del evento prácticamente, pues está muy ofendida y empieza a despotricar, y me parece muy desafortunado lo que ella hace, pero bueno, es también otra historia. Y me preguntaban también, o me pidieron que
hiciera ahora sí como un comentario adicional acerca de estos certámenes sobre la vigencia, validez, etcétera. Yo lo que les puedo decir es que este tipo de certámenes no me parece contrario a lo que muchas feministas piensan. No me parece que pueda denostar o que pueda denigrar a la mujer de ninguna manera. A mí me parece que es una forma precisamente de expresarse. Las feministas son muy dadas a defender que una mujer puede ser y hacer lo que ella prefiera, ¿no? Y eso significaría también que tiene derecho a expresarse, a ser bella, a mostrar su belleza, porque es su voluntad, porque ella sí lo ha querido y porque fue una forma también de empoderarse, ¿no? Ya más allá de las cuestiones de corrupción y eso, bueno, pues esos ya son otros temas, pero per se, si una chica quiere estar en algo así y mostrar su belleza, a mí no me parece que sea ningún problema. Eso también es una forma de empoderamiento. Pero bueno, como les he dicho, el feminismo no existe. Ahí están las cápsulas anteriores en donde les menciono por qué no existe el feminismo. Más bien tenemos que hablar de corrientes y de hablar de feminismos, en donde estas corrientes, subcorrientes y todas estas formas de ser y pensar de las mujeres, pues bueno, es las que precisamente provocan este contraste, ¿no? Son las que provocan que haya opiniones encontradas, pero en esencia, si queremos precisamente hablar de ese empoderamiento, hablar de todas estas cuestiones, pues yo creo que también hay que respetar a las mujeres que piensan diferente y que no porque piensen diferente son más o menos feministas o tienen o no tienen derechos, ¿no? Creo que eso también es importante. Mientras lo que hagan no afecte a terceros, no sea ilícito, pues son libres y tienen derechos, ¿no? Entonces, pues creo que eso es lo que me merecería como opinión provisional. Si quieren que nos extendamos o que coloque algún otro elemento a esta cápsula, con todo gusto lo hacemos. Entonces, a grandes rasgos es lo que les puedo decir. Si gustan que sigamos hablando del tema, lo profundicemos, pues ahí me dejan sus comentarios, hacemos otra cápsula, etcétera. Ahí está el botoncito para que me puedan seguir, etcétera, etcétera. Por lo pronto, pues bueno, no me resta más que agradecerles por su valiosísimo tiempo y, como siempre, estamos en contacto.